Hola, buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en el aula el día de hoy. Les pedimos a quienes se están incorporando que sigan algunas reglas de convivencia. Los espacios académicos de la UNAM y del PUEC son espacios de respeto y confianza entre la gente que participa, y para ello les pedimos ciertas reglas de convivencia. Una de ellas es que por favor mantengan apagados sus micrófonos y sus videos durante la sesión que va a dar el conferencista. Luego va a haber una parte para que ustedes puedan dar sus preguntas y hacer comentarios, que va a estar moderada por la doctora Erika Fosado. Y en ese momento, si les da la palabra, pueden encender su micrófono. Y les pedimos que sean muy respetuosos entre sus compañeros, con el ponente y todos los miembros de esta aula. Y como nota legal, si alguien no es respetuoso o interrumpe la dinámica del seminario, nos podemos sacar del aula para continuar con la dinámica. Bienvenidos todos, y le doy la palabra a el doctor Fernando Lozano Asensio, director del CRIM. Adelante. Mi nombre es Fernando Lozano Asensio, soy investigador y titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Y en nombre de la comunidad universitaria y del mío propio, les doy la más cordial bienvenida a la cuarta edición del Seminario Permanente Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático, Interdisciplina, Sostenibilidad y Justicia. Actividad organizada por el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, que dirige mi colega y amigo el doctor Javier Delgado, y por el CRIM. Se trata de un espacio que hace eco de investigaciones, políticas públicas e iniciativas ciudadanas que ayudan a entender los retos que impone el cambio climático a la habitabilidad urbana y que muestran las alternativas que se están impulsando para hacerles frente. Su objetivo más específico es abordar aspectos socioculturales, políticos y afectivos que configuran las relaciones socioambientales en las ciudades, estableciendo condiciones y experiencias que inciden en las percepciones y en las respuestas frente al cambios ecológicos. Es fundamental atender estos aspectos en la reflexión y acción climática, porque cualquier estrategia de adaptación o mitigación implica invariablemente establecer nuevos acuerdos sociales entre sujetos con distintos intereses, visiones y posiciones de poder. Abrir estas conversaciones es necesario para identificar los elementos para el diseño de una agenda climática en un marco de justicia social. En esta cuarta emisión del seminario, que como lo señalé, se ha sostenido por la colaboración del PUEC y el CRIM, y que en un corto tiempo se está consolidando, pues alrededor de 600 personas se han acercado a estos encuentros, contando con la presencia de personas de 28 ciudades de México y de 12 ciudades latinoamericanas. El cambio climático es uno de los problemas más urgentes a los que asistimos. Como especie y como sociedad nos exige encontrar no solamente soluciones o innovaciones técnicas, sino también nuevos acuerdos que nos orienten a la sostenibilidad, siempre en la búsqueda de un orden más justo. La edición del seminario de este año se enmarca precisamente en esta reflexión, haciendo eco de investigaciones políticas públicas e iniciativas ciudadanas que permitan imaginar y alentar sinergias frente al cambio climático. En tal sentido, es crucial conectar estas reflexiones con otras sobre cómo habitamos y producimos material y simbólicamente a las ciudades, pues estos sitios son protagónicos en la emisión de los gases de efecto invernadero, pero también porque las tendencias poblacionales son eminentemente urbanas. En el caso de México, por ejemplo, en nuestro país ha alcanzado casi 80% de su población viviendo en las ciudades. Tanto en cuestiones de mitigación como de adaptación, se vuelve indispensable conectar estos temas para poder contar con respuestas más robustas frente al fenómeno climático en un marco, como lo hemos señalado reiteradamente, de justicia social. Finalmente, quiero agradecer a la coordinadora académica de este seminario, la doctora Erika Fosado, investigadora del Programa de Equidad y Género del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, y a todo el equipo del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad que hacen posible
este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Lozano. Y pasaríamos ahora con unas palabras de bienvenida del doctor Javier Delgado. Bien, pues muchas gracias, doctor Fernando Lozano, por la asistencia a esta inauguración del nuevo ciclo de cambio climático. Gracias a la doctora Erika Fosado por su conducción del seminario, por su atinada conducción del seminario y por el interesante giro que ella le ha dado a un tema que generalmente cae dentro del campo de las ciencias físico-matemáticas, y este giro que ha permitido volver la mirada hacia la parte social del proceso, de un proceso muy intenso, muy complicado, de mucho riesgo, que nos pone nos ha colocado en una situación de vulnerabilidad probablemente pues inédita en la historia de las ciudades y, por supuesto, de sus habitantes. Déjenme decirles que, además, como lo ha mencionado el doctor Lozano, este seminario es resultado de una colaboración muy estrecha entre el CRIM, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, y el PUEC, lo cual también es un motivo de satisfacción, porque este contexto de vinculación interinstitucional, pues también pensamos que es una aportación que queremos hacer desde el seminario, pues para transmitir la idea que, bueno, que no es nada nueva, pero que es muy difícil de concretar en los hechos, de unir esfuerzos entre grupos de trabajo, grupos de investigación, de sus resultados y de sus nuevos objetivos, entre grupos de investigadores en distintas entidades tanto de la UNAM como fuera de la UNAM. En este caso en particular es también muy especial la colaboración, la articulación, la vinculación, porque el CRIM es parte del comité directivo del PUEC, con lo cual pues se fortalece, o sea, es un esfuerzo que va sumando esfuerzos, y es una sinergia que nosotros esperamos. Ya ha empezado a dar resultados, pero todavía tenemos muchos retos por superar en el futuro inmediato. La otra cuestión es que justamente la idea de que sea un seminario permanente es también uno de los objetivos, no solamente preparar conferencias aisladas o ciclos de conferencias que definitivamente tienen su valor, como veremos la del día de hoy del doctor Fernández, pero sino que ubicar estas discusiones, estas reflexiones en una perspectiva mediana, coherente, con un hilo conductor, que en conjunto todas las conferencias vayan construyendo, y como lo decía el doctor Lozano, una agenda, conducir que este seminario, uno de los productos del seminario, desembocara en una agenda, en una serie de propuestas de acción, de política pública, pero también nos hemos propuesto incursionar o en reforzar más bien las vinculaciones con el público al que estamos llegando. Ese también es una gran satisfacción y resultado mérito de la doctora Fosado, quien le ha logrado dar un perfil muy propio a este seminario, y esto nos ha permitido tener intereses de investigación muy bien acotados de quienes nos hacen el honor de seguir los trabajos del seminario. Yo lo quiero dejar aquí, no quiero abusar de la palabra, creo que es más interesante lo que nos tendrá que decir el doctor Fernández, y solamente quiero adelantar que también la doctora Fosado está trabajando en propuestas de otros productos académicos paralelos al seminario, que ella ya pronto nos dará, nos informará de ellos. Yo les agradezco en nombre del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, del mío propio, les agradecemos su interés, su participación en esta
en este evento y pues la mejor de las discusiones para esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Y bueno, muchas gracias a ustedes también al doctor Fernando Lozano, al doctor Javier Delgado por la confianza, también por el respaldo que tanto el CRIM como el PUEC han brindado justamente esta perspectiva que se quiere dar al seminario, de poner en la agenda otros temas de discusión que nos permitan conectar el cambio climático con las prácticas, con los procesos a partir de los cuales sí que producimos las ciudades, pero también estamos reproduciendo un orden social. Y que es importante atender a estos dos registros para efectivamente poder esbozar algunas alternativas que puedan responder desde diferentes referentes y no solamente el ecológico al reto que estamos enfrentando. Y bueno, quiero agradecer también a las personas que nos acompañan de forma remota desde distintos lugares de México, pero también de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Norteamérica, de Canadá y de Europa. Tenemos también distintas instituciones, voy a nombrar algunas, está Semarnat, ProAire, de la Cámara de Diputados, por supuesto también de distintos espacios académicos, no solo del interior de la UNAM, de distintos institutos y facultades, sino también de otras universidades, voy a mencionar solo algunas, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Montreal, la UDG, Western Colorado University, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Estado de Hidalgo y entre otras varias. Y bueno, antes de iniciar con la sesión de hoy, quiero presentarles muy brevemente el programa. Para el ciclo 2022, nuestro objetivo es, como se ha señalado, abordar los aspectos socioculturales, políticos y afectivos que están configurando las relaciones en la ciudad y que establecen condiciones y experiencias que inciden en cómo estamos percibiendo el cambio climático y, por tanto, cómo respondemos frente a este fenómeno. Es fundamental atender estos aspectos porque cualquier estrategia de adaptación o de mitigación nos va a implicar invariablemente establecer nuevos acuerdos entre actores sociales que tienen sus propios intereses y visiones sobre el problema. Hay tensiones que hay que abordar en ese sentido. Y se precisan por eso de las herramientas de las ciencias sociales, también de las humanidades, para entender los procesos en los que se están gestando estas respuestas y cuáles son las condiciones que tienen las distintas personas para enfrentar los impactos. Y como bien lo resaltó el doctor Lozano y también el doctor Javier Delgado, nos interesa hacerlo desde un marco en que la justicia social no quede como una concesión en la agenda, sino justamente ir apostando por las sinergias que nos ayuden a identificar metas o más bien respuestas que puedan atender metas sociales y ecológicas. Es con esta brújula en mente que diseñamos el programa para este año, que consta de 5 sesiones. Ustedes pueden ver ahí los temas. Y en el chat de la plataforma, mis colegas van a apoyarnos para que puedan ustedes contar con la liga que lleva ya la información más específica de cada una de estas sesiones. Pero bueno, aquí pueden tener una aproximación general a los temas que vamos a estar abordando. Recuerden que pueden obtener una constancia de este seminario y para esto necesitan cubrir con el 80% de la asistencia a las sesiones, que también van a registrar a lo largo de la charla con el formulario que mis colegas me harán favor de colocar en el chat de la plataforma. Y bueno, sin más, el día de hoy vamos a abrir la mesa con el tema de aproximaciones filosóficas ante la crisis climática. Es un gusto contar con la presencia del doctor Luis Fernández Carril, a quien agradezco enormemente haya aceptado la invitación para participar y abrir este ciclo de sesiones. Él es investigador de ética y política del cambio climático. Ha sido profesor en el Tecnológico de Monterrey desde agosto de 2014. Actualmente se desempeña como coordinador de sostenibilidad y cambio climático dentro de la Vicepresidencia de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad de dicha institución. Recientemente fue designado como miembro y autor líder del panel intergubernamental de expertos en cambio climático para el 6º reporte de evaluación. Se ha desempeñado como asesor legislativo y secretario técnico de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República.
Sus principales líneas de investigación son gobernanza ambiental y negociaciones climáticas internacionales, adaptación y resiliencia al cambio climático y la ética medioambiental. Ha publicado artículos e impartido conferencias en estos temas tanto a nivel internacional como nacional. Es un gustazo tenerlo por acá, doctor Luis Fernández. Te escuchamos con interés. Adelante, por favor. Muchas gracias. Un verdadero placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Primero, gracias al CRIM, gracias al doctor Fernando Lozano, al doctor Javier Delgado, a la doctora Erika Rosado por esta amable invitación y felicidades por este programa tan rico que se ve para estos próximos meses, y pues un privilegio estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación y también por el interés por explorar otras áreas, otros temas relacionados con la crisis climática que no son solamente técnicas o científicas. Así que muchas felicidades por eso. Gracias a todos los asistentes. Y bueno, pues el día de hoy, como se mencionó, estaremos trabajando, reflexionando sobre estas aproximaciones filosóficas ante la crisis climática. Entonces aquí con lo que quisiera empezar es que muchas veces, bueno, en primer lugar son pocos los espacios todavía. Es increíble que a estas alturas siga habiendo tan poca interdisciplina, tan poca apertura a las investigaciones desde las ciencias sociales y peor de las humanidades, ¿no? Y su papel que pueden tener para reflexionar sobre la crisis que vivimos actualmente. Y ahí en las humanidades, pues a partir de la filosofía ha tenido un papel realmente marginal, y no solo por el espacio que se brinda, sino también las investigaciones que se hacen al respecto. Aquí en general lo que vemos es que cuando se habla de una aproximación filosófica, en general estamos hablando de ética y justicia, ¿no? Ahí es cuando usualmente vemos ética medioambiental, justicia climática, que por supuesto son pues temas centrales, ¿no? Temas centrales que incluso tenemos que empujar fuertemente dentro de las agendas de desarrollo de los países, de las ciudades, etcétera, ¿no? Aquí, el día de hoy voy a irme un poco más profundo. Sobre todo vamos a hablar no solo de lo ético, sino lo ético va a ser consecuencia de otras cosas que le van a anteceder. Vamos a hablar de una cuestión epistemológica, que eso quiere decir cómo nos aproximamos y conocemos el propio fenómeno del cambio climático, e incluso un paso anterior a lo ontológico, que eso quiere decir las condiciones de ser en las que vivimos, en las que somos. Ahí es donde vamos a partir. Entonces, digamos que un subtema de esta ponencia, si se llama Aproximaciones filosóficas ante la crisis climática, tendría como subtítulo La crisis ontológica del ser humano en el antropoceno. Y entonces, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que hay que explorar más allá de por qué, más allá de lo político, más allá de lo ético, hay que reflexionar el papel del ser humano, y hay que reflexionar cómo nos relacionamos con el mundo y qué configuraciones mentales tenemos del mundo que están ahí subyaciendo en los distintos problemas que estamos enfrentando actualmente, y sobre todo la gran pregunta que creo que nos hacemos todos los que nos dedicamos al cambio climático, que finalmente es ¿por qué no actuamos? ¿Por qué finalmente no termina de maquinar, de moverse la maquinaria política, económica, etcétera? Entonces aquí ofrezco una exploración filosófica para brindar tal vez una perspectiva que ha sido poco abordada. Entonces, sobre todo, aquí esta es la situación y, digamos, la pregunta que voy a intentar explorar el día de hoy, ¿no? El mundo se encuentra actualmente en una grave crisis medioambiental, no solo el cambio climático, sino una serie de crisis producto de la actividad humana, escasez de agua, extinción masiva de especies, pérdida de suelo fértil, contaminación atmosférica, colapso de ecosistemas, etcétera, ¿no? Entonces, frente a la gravedad no actuamos. Entonces,
Aquí lo que vamos a explorar es esta pregunta de por qué no actuamos y sobre todo aquí también ofrecer una hipótesis. ¿Será que son las propias configuraciones mentales? O sea, la relación que hemos configurado con el mundo, lo que puede estar detrás de esta crisis, que simplemente no estamos acostumbrados a un mundo turbulento y que nos impide al mismo tiempo poder pensarlo, asumirlo y adaptarnos. Eso será a lo largo de esta sesión lo que estaremos explorando, observando distintos elementos. Entonces, quiero que reflexionemos juntos si tal vez pueda ser algo más profundo, ¿no? Que las soluciones que usualmente se brindan, que me parece que todavía se quedan superficiales. ¿Por qué no actuamos? ¿O por qué los gobiernos del mundo no actúan? Nos quedamos, bueno, pues por los intereses políticos, por los intereses económicos, etcétera. Y por supuesto hay una profunda maquinaria detrás que impide la acción. Hay esfuerzos concertados, explícitos para impedir la acción frente al cambio climático. Pero hay que explorar qué hay detrás también de las mentes de estas personas. ¿Por qué tan dispuestos a sacrificar el presente o el futuro del planeta por una economía? ¿Por qué poner por delante de todos los factores económicos, las cuestiones políticas, etcétera, para entender cuál es la configuración mental que hay detrás de estas cuestiones? Entonces, vamos a comenzar con esta gráfica que nos muestra dónde estamos parados el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos cómo lo que está ocurriendo con el planeta en términos de cambio climático, la concentración de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono en la atmósfera está alcanzando pues niveles sin precedentes en al menos los últimos 800,000 años o más, ¿no? Ya hay investigaciones que van incluso más a fondo de eso, ¿no? Entonces, vemos que estamos entrando en una fase distinta que va a traer consecuencias distintas. Pero sobre todo lo que quisiera mencionar es que estamos entrando a una nueva época que no tiene precedentes en todo el florecimiento de la civilización, en toda la existencia del ser humano. El ser humano, el Homo sapiens, aparece más o menos por aquí, hace 200,000 años, y a partir de entonces ha ido su caminar hasta crear las civilizaciones, el florecimiento de las civilizaciones, más o menos hace unos 7,000, 8,000, 9,000 años, hasta el presente. Y entonces todo esto se ha dado en ciertas condiciones o en una época geológica conocida como el Holoceno, que ha sido precisamente una época que de estabilidad en el sistema climático, de estabilidad en las condiciones, que ha permitido precisamente el florecer de las distintas civilizaciones y sobre todo de la civilización actual. Aquí es importante ver cómo en realidad durante un gran periodo de la existencia del ser humano, pues las condiciones se han mantenido pues estables, y es lo último, ¿no? Donde vemos que hay un cambio profundo. Esto es importante reflexionar porque a veces pensamos, no, es que el ser humano es un cáncer sobre el planeta, nacimos para destruir, etcétera. Sin embargo, también vemos que no es así, ¿no? Que no es la existencia del ser humano, esto es más bien las condiciones que han brindado la apertura a una nueva época, a lo que se le llama el antropoceno, son más bien recientes, ¿no? Recientes lo que ha hecho, y que sobre todo no estamos acostumbrados a un mundo turbulento como al que ahora nos estaremos enfrentando, ¿no? Y que nosotros mismos hemos forjado, ¿no? Ahorita vemos cómo pues la temperatura promedio global ha aumentado ya 1 grado, vemos cómo está aumentando el calor en los océanos, el nivel del mar disminuye, los polos, el hielo en los polos, aumenta el dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Y ¿cuál es el momento donde estamos, ¿no? Entonces aquí muy oportuno
mencionar nomás algunos datos del reciente reporte del IPCC, la primera edición que salió a finales del año pasado y apenas ayer salió la segunda edición, donde tuve yo el privilegio y gran honor de contribuir al sexto informe de evaluación del panel de expertos de cambio climático, y ayer surgió la segunda parte dedicada a adaptación, vulnerabilidad e impactos al cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, ahora vemos que pues, la temperatura promedio global ya es 1.09 grados centígrados por encima de la línea base, ¿no? De 1850, que estamos viviendo los años más calurosos en el récord, que esto ha traído el aumento del nivel del mar, aumento en los fenómenos extremos, tanto en frecuencia como en magnitud, ¿no? O sea, son cada vez más frecuentes y además tienen una magnitud sin precedentes, y que además ya los empecemos a ver por todo el mundo. Y aquí es uno de los mensajes principales del IPCC, es que esto ya no es algo focalizado. Esto no es algo que está aconteciendo solamente en los polos, no es la Antártida, no es solamente en las altas latitudes, sino que ya se pueden ver por todos lados del mundo, en lo largo y ancho del mundo, los distintos impactos del cambio climático. Adicional al reporte, por ejemplo, recientemente en Nature se publicó que el 85% de las personas del mundo ya enfrentan de alguna manera los impactos del cambio climático. Y al mismo tiempo también el reporte nos dice que pues tenemos que hacer cambios drásticos, reducciones inmediatas, rápidas, a gran escala en las emisiones de gases si queremos evitar los peores embates del cambio climático. En el reporte de 2018, el mensaje clave dice que necesitamos cambios rápidos, profundos, y ahí quisiera hacer énfasis en la siguiente palabra: sin precedentes. Nunca antes había tenido que hacer un esfuerzo colectivo tan grande como el que se tiene que hacer. Entonces, esto es un reto incluso para lo que la humanidad ha tenido, lo que se ha tenido que enfrentar anteriormente, ¿no? Entonces, necesitamos reducciones muy rápidas para poder enfrentar estas problemáticas, ¿no? México, por supuesto, ya las está viviendo. Si el mundo se está calentando, ahorita ya estamos por encima de un grado promedio de la temperatura. México se está calentando un poco más que un promedio global, y estará rebasando los 1.5 grados probablemente en menos de 5 años, ¿no? Eso es importante porque, bueno, aunque el promedio de la Tierra es 1 grado centígrado, lo que ha aumentado, la Tierra se calienta a distintas tasas, ¿no? Sobre todo los polos son los que se ven más afectados, pero México está por encima del promedio, y se espera para el 2040 que pues esto tenga efectos devastadores en la agricultura, la economía nacional, pues yo diría en la sociedad en su conjunto, ¿no? En todo lo que tenemos como sociedad tendremos profundas implicaciones, ¿no? Y es por eso que el término que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, entre muchos otros, han calificado con que este no es un problema ambiental. Esto es lo que nos enfrentamos, es a una crisis civilizatoria. Y eso es sobre todo el gran asunto de fondo, que no observamos que realmente estamos transitando, estamos poniendo en jaque los propios cimientos de lo que nos ha permitido florecer como civilización, ¿no? Y vemos que frente a este panorama que puede resultar terrorífico para la comunidad científica, para la gente que se está acercando, que tiene un contacto con esta problemática, vemos además con profunda preocupación que además los gobiernos del mundo no están haciendo lo suficiente para nada, ¿no? No estamos haciendo nada cercano a lo que se tendría que hacer. Estamos muy cerca de llegar a los 1.5 grados, y en el caso más optimista pues estaremos ahí oscilando entre los 1.5 y 2.4 grados de acuerdo
a las proyecciones de Climate Action Tracker en su actualización posterior a la COP26, y que esto, sobre todo, este escenario optimista quiere decir si se cumpliera lo que los gobiernos prometen, es decir, palabras, compromisos, no acciones. Pero, ¿dónde estamos parados con las acciones? Y entonces aquí es donde estamos, con las acciones. Sin el bla, 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 estamos parados en un escenario que probablemente alcancemos 2.7 grados, pero tal vez alcance 3.6 en no tanto tiempo, ¿no? Se espera que 1.5 grados tal vez antes de 2030, 2 grados tal vez antes de 2050, y que alcancemos 3.6, 4 o tal vez más para finales de siglo. Y pues, ¿cuáles son las implicaciones de esto? El reporte de 2018 del IPCC muestra con nada más si la temperatura alcanza 1.5 grados. Esto tiene implicaciones profundas. Por ejemplo, 35 millones de personas expuestas a cambios en la producción de cosechas, 3.340 millones de personas expuestas a estrés hídrico, 3.960 millones de personas expuestas a olas de calor mortal, tasas muy graves de extinción masivas, prácticamente todos los arrecifes coralinos desaparecen, ¿no? Y si alcanzamos los 2 grados, que según estudios recientes nos da una probabilidad de más del 97% de probabilidad de superar los 2 grados centígrados, entonces entramos en este mundo. En un mundo con 362 millones de personas expuestas a cambios en la producción de cosechas, eso quiere decir seguridad alimentaria, 3.658 millones de personas expuestas a estrés hídrico, es decir, escasez de agua, no tener acceso al agua, 5.986 millones de personas expuestas a olas de calor mortal. Y si la temperatura alcanza 3 grados, vemos cómo los impactos son exponenciales, ¿no? Entonces ya pasamos a 1.800 millones de personas, 3.920, 7.900 millones de personas expuestas a olas de calor mortal. Eso es prácticamente la población actual del mundo, ¿no? Entonces vemos la severidad de las consecuencias de la inacción frente al cambio climático, y peor pensar que esto lo tenemos prácticamente comprometido, el 1.5 grados e incluso los 2. Que el mundo donde estaremos viviendo en los próximos años es este, que tenemos que ver no solo estos impactos que ahorita se están mencionando, sino además los derivados de eso, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones a nivel social de la seguridad alimentaria, de la falta de agua, de olas de calor mortal? Pues son migraciones, pobreza, falta de equidad, la imposibilidad completa de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, conflicto, etcétera, ¿no? Todas las profundas implicaciones que esto implica. Entonces, es un panorama sumamente preocupante el que estamos viendo, y peor si llegamos a 4 grados de aumento de la temperatura, ¿no? Donde se proyecta, por ejemplo, cinturones, un cinturón alrededor del Ecuador prácticamente inhabitable si alcanzamos los 4 grados centígrados debido a estas olas de calor, y pues una transformación en general si llegamos a esto. Lo terrible de esto es que no solamente vamos camino a 2 grados, sino las trayectorias que llevamos hasta ahora nos acercan más al peor de los escenarios, es decir, a que algo medio, ¿no? Entonces esto va a traer consecuencias sumamente profundas en la humanidad. Y mientras tanto, mientras vemos la magnitud, la amenaza que representa el cambio climático, vemos también qué hace la humanidad frente a esto. Y pues ahí vemos que pues, somos excelentes para el bla, 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 para los compromisos, para los tratados, para las conferencias, para el greenwashing. Y mientras las emisiones, esta gráfica es de las emisiones de dióxido de carbono, las emisiones siguen aumentando, mientras aquí vemos ciertos hitos que tenemos con respecto al cambio climático. La primera conferencia, el primer reporte del IPCC, el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, etcétera, y vemos que mientras las emisiones continúan. Eso quiere decir que las acciones pues no están logrando absolutamente nada, ¿no? Ya tenemos un gran corpus retórico
pero no, en cuanto a las acciones no hemos hecho absolutamente nada. Ningún país está cercano a hacer esto. Esto que vemos en pantalla es el desempeño de los países frente al Acuerdo de París. Entonces vemos que no hay nadie que tenga que sus acciones estén compatibles con dicho acuerdo. Algunos que casi son suficientes, que le agradecemos pues, a Gambia, a Nigeria, a Nepal, a Marruecos, su desempeño, que es casi suficiente. Lamentablemente sus emisiones son prácticamente insignificantes, ¿no? Y en lo insuficiente, altamente insuficiente y críticamente insuficiente vemos a los principales emisores, ¿no? Entonces ahí está China, el principal emisor de gases de efecto invernadero, con altamente insuficiente, México, por supuesto, Estados Unidos, Rusia, etcétera. Entonces vemos que ningún país realmente está haciendo lo suficiente y que no hay nada, ¿no? No hay reporte. Ahorita que está saliendo el 6º informe de evaluación, el 5º, el 4º, el 3º, que no es la ciencia, que no, creíamos que era la ciencia o el conocimiento de lo que estaba aconteciendo, lo que podía hacer que cambiáramos. Sin embargo, no es así. Y aunado al anterior, a esto se le llama la gran aceleración. Mientras estamos provocando este cambio climático, también estamos provocando profundas alteraciones en los sistemas físicos y biológicos de la Tierra, ¿no? Entonces vemos cómo va, esta gran aceleración refiere a cómo la producción, el uso de agua, de fertilizantes, la población, transporte, etcétera, se va acelerando, y al mismo tiempo los impactos que tienen en los sistemas físicos y biológicos de la Tierra. Esta gran aceleración es lo que está forjando, además del cambio climático, hacia la entrada en lo que se le llama los límites planetarios, ¿no? Que es un marco teórico que surgió desde 2009, Johan Rockström y otros investigadores del Stockholm Resilience Center, y entre otros colaboradores, de marcar que estamos sobrepasando los límites planetarios, ¿no? Esta es la actualización que se hace después en 2015, y mostrar que si este es el espacio donde podemos permanecer, digamos, esta es la situación segura para la humanidad, estamos sobrepasando por todos lados pues donde podríamos permanecer con una sociedad que pueda florecer. Y mientras se están dando estos cambios tan profundos, vemos lo mismo, ¿no? Lo mismo con respecto a, por ejemplo, aquí es el déficit ecológico, ¿no? Cómo estamos sobreexplotando la tierra como si no hubiera un mañana, ¿no? Y lo mismo con respecto a los tratados, la retórica al respecto. En 67, el Día de la Tierra, la Conferencia del Medio Ambiente Humano de Estocolmo, el informe Brundtland, que es la primera vez que se acuña el término desarrollo sostenible, ¿no? Para garantizar el uso responsable de los recursos para esta generación y futura, la Conferencia de Río de Janeiro, la Carta de la Tierra, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y lo mismo vemos que con la gráfica que vimos de las emisiones. El déficit ecológico crece. Entonces, el desarrollo sostenible no existe más que como idea. O sea, podemos hacer cosas a pequeña escala, pero en realidad el mundo claramente vemos que no estamos sobre una vía de desarrollo sostenible, que ha sido más un ejercicio retórico, ¿no? Pero que no refleja, ¿no? Las acciones no reflejan para nada la condición. Lo que tendríamos que hacer. Entonces, estos cambios, estas alteraciones que estamos viendo en la Tierra, está dando lugar a lo que se conoce como la época del Antropoceno, que surge primero como un concepto geológico, sobre todo por Paul Crutzen y algunos colegas, diciendo que la humanidad se está transformando en una fuerza geológica, ¿no? Entonces, que está transformando las condiciones de vida del planeta, que está forjando una época a partir de las condiciones que mencioné anteriormente del Holoceno, y que la actividad humana está creando nuevas condiciones, ¿no? Entonces, esto quiere decir del Antropoceno, la época del ser humano, antropos, que quiere decir ser humano, xen, que quiere decir lo nuevo, y que se utiliza como el sufijo estándar de decir época en tiempo geológico, ¿no? Entonces, las profundas alteraciones que estamos provocando en el planeta
están dando lugar a una época, a una nueva época geológica. O sea, no solamente estamos dañando el planeta, no solamente lo estamos deteriorando, sino lo importante pensar aquí es que estamos forjando con esta actividad, con esta sobreexplotación, con esta contaminación, con esta degradación, estamos forjando una nueva época, no solo geológica, sino de profundas implicaciones para la humanidad. ¿No? Entonces, aquí hay distintos debates de cuándo comienza el antropoceno. Algunos dicen que es desde la aparición del ser humano, otros que hablan de que no, es más bien a raíz de la civilización industrial, que es lo que ha dado pie. Ahí ese es un debate que se mantiene abierto. La gran cuestión es que es entender el antropoceno como el forjar una nueva época geológica a partir de la explotación que hemos llevado a cabo en el mundo y la suma de las diversas crisis ambientales que hemos estado provocando con la actividad humana. Y por el otro lado, a diferencia de cualquier otro momento y de las últimas décadas, por ejemplo, que hemos ido transitando del Holoceno hacia el Antropoceno, hemos vivido durante las últimas décadas sabiendo las implicaciones que esto traía. No nos cae como sorpresa. Por ahí se le llama esto que no es un cisne negro, ¿no? Un cisne negro es como un evento que no tuviéramos conocimiento, ¿no? Que nos cae de forma contingente, sino que es producto de una serie de riesgos que se pudieron prevenir desde hace mucho tiempo y que simplemente no se hicieron. Porque siempre los gobiernos, las agendas de los países, etcétera, han puesto los riesgos ambientales como algo menor, algo que se puede poner debajo del tapete y que se puede empujar hacia las generaciones futuras sin límites. Y ahora estamos viendo las consecuencias de estar metiendo el problema debajo del tapete y empujando hacia las generaciones futuras, donde aquellos riesgos que se pudieron prevenir ahora se están transformando en amenazas sin límites, ¿no? Hemos escuchado durante muchísimo tiempo decir, cuida el agua, un día se va a acabar, a transformarse en ahora estaremos viviendo días, años en el que el riesgo, la amenaza, el riesgo de quedarnos sin agua se transforma en una amenaza además latente, no de una sola ocasión, sino se transforma en una amenaza latente donde alcanzar el día cero, donde no tengamos agua, será una realidad que estaremos viviendo en muchos lugares del mundo, en muchas ciudades, ¿no? Entonces, se transforma en una época de impactos ya muy reales, de amenazas inminentes, no solamente de riesgos. Y entonces, entender que esta época del Antropoceno significa un mundo que se está transformando. Y no un mundo que se va a transformar, sino un mundo que ya se está transformando ahora mismo. Estamos viendo las implicaciones de la escasez de agua, de la extinción masiva de especies, del colapso de los ecosistemas, del cambio climático, del mal uso de la biodiversidad, de la explotación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Por ejemplo, vivir en esta época de pandemias, muchos lo relacionan profundamente con la sobreexplotación de los recursos, con el mal manejo de la diversidad. Entonces, todos estos se vuelven más síntomas de algo más profundo, y es precisamente de entrar en esta época del Antropoceno. Y frente a estas amenazas, frente a esta amenaza de desestabilizar por completo no solamente el planeta, sino amenazar la propia civilización, uno usualmente se pregunta, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué el ser humano no actúa? Y se propone, por ejemplo, el modelo de déficit de información. Y eso quiere decir que el problema el problema que tenemos como humanidad y por cual no actuamos es porque nos ha faltado información. Y ese es, digamos, el paradigma detrás de los reportes del IPCC. Se piensa que conforme salgan más publicaciones, tengamos un mayor entendimiento de la crisis, actuaremos. Ese es el presupuesto de, por ejemplo, de Ulrich Beck, un sociólogo que propone la sociedad del riesgo, que dice que hemos avanzado tanto en la ciencia que podemos vislumbrar los riesgos futuros y por lo tanto actuar al respecto.
¿no? Porque ahora tenemos la información. Y basado en esto es precisamente el paradigma de todos los reportes científicos de decir, les vamos a brindar la información y con eso van a poder actuar al respecto. Y vemos que no ocurre, que esto no ocurre. Llegan reportes y publicaciones de toda índole y la acción no llega. Y frente a esto, otro sociólogo y filósofo, Anthony Giddens, propone esto que le llama la paradoja de Giddens, que dice que el ser humano no va a actuar frente al cambio climático porque lo considera que es demasiado abstracto. Y no va a actuar hasta que tenga los impactos enfrente, ¿no? Se vuelva visible, se vuelva tangible y entonces va a ser demasiado tarde, ¿no? Porque entonces ya las amenazas son inminentes. Y sobre todo en estos tiempos recientes de pandemia, aquí vale la pena reflexionar y hacer tal vez un corolario de la paradoja, ¿no? Porque si decía Anthony Giddens en su libro de Política del Cambio Climático, esta paradoja, decía que era solamente lo inminente lo que podía hacer que la humanidad cambiara, pues como corolario, pues aquí tenemos el ensayo y el simulacro, digamos, de la pandemia, donde incluso ni siquiera lo inminente, ¿no? Que es la pandemia, la amenaza de morir, la amenaza de hospitalizaciones y toda la desestabilización que ha provocado la pandemia, puede lograr que la gente se ponga el cubrebocas, que la gente se quiera vacunar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto lo inminente es realmente capaz de modificar las acciones del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el problema detrás de eso? Y ahí, como les adelantaba anteriormente, yo lo que veo detrás es que el principal problema es no solo cómo conocemos, eso sería lo epistemológico, que lo vemos abstracto, como Giddens lo estaba mencionando, sino es precisamente que las propias condiciones de la vida, el haber hecho toda la civilización en el Holoceno, estar acostumbrados a un clima estable que ha permitido el florecimiento humano, crea las propias condiciones donde creemos que todo siempre va a permanecer igual. Eso se le llama el principio de uniformidad de la naturaleza. La primera vez que se menciona es por David Hume, el filósofo David Hume, y él se va a referir a esto sobre todo para decir que como un presupuesto racional de por qué creemos que las leyes físicas no cambian, es por un presupuesto de que la naturaleza se mantiene estable, que no cambia a lo largo del tiempo. Entonces, si creemos que las leyes de la física son universales y funcionan aquí como en el extremo del universo y que nunca van a cambiar, es precisamente por este principio de uniformidad. Y a partir de ahí, no solamente es en cuanto a cómo creemos que funciona la física, sino cómo creemos que vivimos en este mundo. Entonces, aquí es importante mencionar, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando se propone la teoría de la evolución, vemos que no es este principio de la uniformidad de la naturaleza permanece. Había una gran batalla entre dos corrientes que hablaban del movimiento de la naturaleza para intentar explicar tal vez por un lado la evolución o qué ocurre con los animales, con los procesos del planeta. Por un lado el fijismo, que habla de que las condiciones de la Tierra siempre han sido las mismas, siempre han estado los mismos animales, e incluso ahí el gran problema era qué pasa cuando de pronto aparecen fósiles, ¿no? De animales que no existen, eso no sabían qué hacer con ellos, ¿no? Lo meten debajo del tapete y precisamente cuando empiezan a aparecer, cuando se habla de evolución, se vuelve un problema el fijismo. Y por el otro lado, el catastrofismo, que era la otra gran corriente de decir cambios abruptos en el planeta que traen consigo cambios evolutivos, cambios en las condiciones de la Tierra. Vemos, sobre todo el registro fósil muestra que ahí donde ahorita hay tierra, en algún momento había un océano, vemos que hay otros animales, que había otras cosas. Entonces, en general, el punto es que el mundo cambia, que el mundo no ha sido siempre lo que creemos que es. Lo que pasa es que nosotros llevamos como humanidad muy poco tiempo aquí y creemos que las condiciones en las que hemos vivido han sido las mismas condiciones siempre. Y pese al avance de la física, el avance de la evolución hasta volverse pues ya el paradigma de la biología, permanece esta creencia
en una uniformidad de la naturaleza como una base ontológica, es decir, como una condición de ser de todo. Creemos que las condiciones no cambian y eso va a afectar, digamos, y esa es mi hipótesis, que afecta profundamente nuestro entendimiento de la política, nuestro entendimiento de la ética, de nuestras acciones que podemos hacer e incluso de la crisis climática. Si en gran manera vemos que frente a los embates, no, entonces en gran manera es porque subestimamos los impactos. No vemos que realmente tenga el potencial de transformar. Sobre todo no lo creemos, no creemos que realmente tenga el potencial de cambiar la manera en la que hacemos la civilización. Lo vemos como un problema, un reto que tenemos que enfrentar, pero no como una amenaza civilizatoria. ¿Por qué? Porque toda la existencia de la humanidad ha sido bajo condiciones sumamente estables, condiciones de florecimiento, y vemos que el ser humano continuamente se puede irla sobrellevando. Entonces, vemos que este principio de la uniformidad de la naturaleza subyace como una base ontológica. Y ahora voy a describir qué es lo que refiere esto, ¿no? Entonces, con respecto al cambio climático, hemos visto la evolución entre, primero, considerar que ni siquiera era real, ¿no? Que el ser humano ni siquiera estaba en posibilidad de cambiar el clima, ¿no? No tenía ni siquiera la agencia, o bueno, tal vez sí está ocurriendo, pero pues no es la humanidad. No pueden existir cambios abruptos, esto va a ocurrir en muchas generaciones. Estos son como el tipo de diálogos que se han tenido a lo largo de las últimas décadas. E incluso vemos, por ejemplo, aquí al padre de la ciencia del cambio climático, Svante Arrhenius, aquí cuando hace su cálculo de las emisiones humanas de dióxido de carbono y observa el potencial que tiene para modificar la temperatura de la Tierra, dice: ¿tendríamos entonces algún derecho a permitirnos la agradable creencia de que nuestros descendientes, aunque después de muchas generaciones, podrían vivir bajo un cielo más suave y un entorno menos estéril que el nuestro en la actualidad? Entonces, Svante Arrhenius, que es considerado el padre del cambio climático, no alcanza a vislumbrar la amenaza que significa el cambio climático, no ve que esto puede ocurrir mucho más rápido de lo que se pensaba. Esto se pensaba como en siglos, ¿no? Y que tal vez lo que pasaría es que se modificaría algunas condiciones en las que vivimos, pero no que implicaría una crisis civilizatoria. Este periódico de agosto 14 del 2012 igual habla de la amenaza del cambio climático, pero vean, el efecto puede ser considerable en algunos siglos, porque no estamos acostumbrados. El Holoceno ha sido una época geológica tan estable que no vemos en general grandes cambios abruptos que puedan modificar las condiciones. Por supuesto, ha habido fenómenos extremos a lo largo de la humanidad, pero focalizados, ¿no? En ciertos puntos, y vemos que en general lo que subyace es una gran estabilidad en esta época geológica del Holoceno, ¿no? Y desde los 60 sabemos que este iba a ser una amenaza profunda para la humanidad. Este reporte Restoring the Quality of Environment fue el primer reporte que se brinda al presidente de Estados Unidos, a Lyndon Johnson, donde dicen: oigan, esto sí va a ser un problema, esto va a ser un problema grande, con una amenaza a la humanidad. ¿Y qué hizo el presidente Johnson? Agarró ese reporte y pues lo guardó en un cajón. ¿No? Esto ya de por sí tiene implicaciones éticas profundas, de decir, sí hay responsables, ¿no? de esta crisis. No es solamente como un meteorito que fortuitamente nos pegó, ¿no? Sino que no solamente hay responsables en cuanto a quienes han provocado esta crisis, como la civilización, los países desarrollados, la industrialización, sino también por la inacción de los países. Y entonces en estas condiciones estables, y aquí viene como lo importante del argumento que trato de compartir con ustedes, esas condiciones de estabilidad del Holoceno nos hace crearnos una ilusión. Nos hace crearnos una ilusión donde presuponemos el dominio sobre la naturaleza. Dado que en este tiempo en el que ha florecido la civilización, pues hemos visto cómo hemos ido ganando la lucha contra
contra la naturaleza la hemos ido dominando hasta casi extirparla de nuestras vidas, ¿no? En general nuestra vida humana está lejana, ¿no? Está extraída de las relaciones con el mundo natural, hemos sido enajenados de ese mundo natural. Eso nos ha hecho pensar, conforme ha avanzado sobre todo la civilización occidental, que tenemos un dominio pleno sobre la naturaleza, que la ciencia y la tecnología va a poder modificar, va a poder resolver cualquier tipo de situación, precisamente porque en unas condiciones estables, pues así lo había podido lograr. Pero las propias condiciones del antropoceno nos hace pensar que pues siempre vamos a estar en esa misma posibilidad de resolverlo, de que ya la ciencia hará algo, que la tecnología logrará resolver esta crisis, y cada vez, y ese es sobre todo uno de los mensajes clave del reporte que apenas salió ayer, la ventana de oportunidad para enfrentar los impactos del cambio climático se está cerrando rápidamente. Eso quiere decir que estamos sobreestimando nuestra capacidad para adaptarnos a un mundo que vaya subiendo la temperatura, y por el otro lado menospreciamos los impactos que tiene el cambio climático, ¿no? Los vemos como un problema, tal vez un problema pues, económico, un problema ambiental, pero definitivamente no como una crisis civilizatoria. ¿Por qué? Porque seguimos confiando, o los gobiernos de los mundos, los empresarios, finalmente en esas condiciones ontológicas donde creemos que vivimos, nos hacen confiar ciegamente en nuestra capacidad de resolución. Ya nos pondremos de acuerdo, ya inventaremos algo, ya habrá alguna tecnología que nos logre resolver esta cuestión. Y entonces así, lo que yo planteo es que esas condiciones de florecimiento le nombro ontología de la prosperidad. Perdona, ahí me faltó una S, ontología de la prosperidad. Es decir, estas condiciones estables del Holoceno han brindado unas condiciones de ser del ser humano de prosperidad, donde pues todo ha sido florecimiento, y en la cultura occidental ha permitido, o sea, las propias condiciones, la generosidad de la naturaleza, la estabilidad del clima, la riqueza, la biodiversidad de la naturaleza, han permitido precisamente que surja, por ejemplo, una cultura de consumo globalizada, ¿no? Donde podamos pensar que lo único que importa es la explotación de los recursos que están siempre para servirnos a nosotros. Entonces esto son como supuestos fundacionales que tenemos ahí en el fondo, que ni siquiera los tenemos de manera explícita, no los tenemos en nuestra mente con claridad, pero subyacen, en el que creamos un orden mental en el que nos posicionamos frente a la realidad, frente a la naturaleza, frente al universo, y a partir de ello actuamos. Esto quiere decir, a partir de esta ontología de la prosperidad, es que creamos la civilización, creamos las instituciones, creamos las políticas, todas ellas presuponiendo la estabilidad, la uniformidad de la naturaleza, el dominio de la naturaleza, el ingenio para salir de cualquier problemática, etcétera. Y es precisamente porque, pues bueno, como les mencionaba al inicio, todo el florecimiento de la humanidad ha existido mientras estamos en este periodo del Holoceno. Entonces, no conocemos como humanidad otro periodo que no sea de esta profunda estabilidad. Y al pasar de los siglos, y sobre todo ahora piensen no solo en las civilizaciones, sino en esta civilización global. Esta civilización global tiene esos mismos presupuestos, esta ontología de la prosperidad, donde pues hemos sido el avance del capitalismo, del neoliberalismo, ha ido creando seres muy particulares, instituciones muy particulares, empresas muy particulares, donde creemos que lo importante es la riqueza, que lo importante es mi felicidad, que lo importante es mi éxito personal. ¿Por qué? Porque precisamente el planeta ha brindado las condiciones para que así sea. Yo no puedo ser un egoísta narcisista en un mundo que no tenga los recursos para poder mantener esas condiciones. Y son precisamente ese modo de vida capitalista, neoliberal, de consumo, etcétera, lo que ha exacerbado hasta llevar al punto a esta crisis. Entonces, la gran cuestión
es que esas condiciones actuales tienen diversas implicaciones políticas, éticas, y ha configurado incluso los sistemas políticos y económicos que parecen inevitables, perennes e inmortales, ¿no? Y que incluso por ahí hay un dicho que dice que es más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Pensamos que los sistemas son tan perennes, son tan estables, que pueden permanecer, que pueden absorber cualquier tipo de shock. Entonces, de esta estabilidad del Holoceno es que surge nuestra ilusión de control, de dominio, de superioridad, ¿no? Entonces, hemos construido la realidad a partir de estabilidad y nos proporciona una visión del mundo, de cómo relacionarnos con los demás, lo ético, con la naturaleza, y etcétera, ¿no? Entonces construimos todo tipo de ficciones. El sistema económico, un sistema económico que puede crecer infinitamente, aunque haya recursos finitos. Sabemos desde hace muchísimo tiempo que no se puede mantener un sistema económico con recursos finitos, pero los presupuestos mentales hace que no cambie, ¿no? O sea, que creemos que esto se puede llevar hasta el infinito y ahora le llamamos economía verde, pero realmente no cambian los presupuestos del sistema económico, ¿no? Y al mismo tiempo creamos otro tipo de ficciones. Por ejemplo, las naciones, las fronteras. ¿Qué hay detrás de crear un país? Las fronteras, pues está presuponiendo que la tierra no cambia, ¿no? Que las condiciones donde estamos no van a cambiar. Por eso yo puedo delimitar de aquí a acá, ese va a ser mi país y ese va a ser mi país por siempre. Sin embargo, pues esto va a ir cambiando. Ahorita voy a poner una diapositiva al respecto, ¿no? Entonces, las instituciones mismas, la idea de país, la idea de frontera, la construcción del sistema económico, la construcción del sistema político, la idea de soberanía, están basadas todas en una ontología de la prosperidad en esta condición de uniformidad de la naturaleza. Y ahí mismo es donde se crea este individuo que cree que puede ser materialista, narcisista, que puede pensar solo en sí mismo, que el mundo está para ser feliz, como había mencionado anteriormente, etcétera, ¿no? Porque pues el mundo que ruede, yo me dedico a mí mismo. Pero esto es solamente posible en un mundo próspero, donde me puede valer gorro lo que acontezca alrededor, ¿no? Me puedo dar el lujo de que me valga gorro el mundo precisamente por las condiciones. Y entonces ahora estamos viendo las consecuencias de esto. Y es nada más con esta imagen, vemos todas esas imágenes reales, gente aquí comiendo felizmente mientras California está en llamas. Esta imagen que es de Instagram de esta persona que dice que la luz está bonita porque hay un incendio forestal ahí nomás a unas cuantas millas de ella, ¿no? Y lo que está pensando es en tomarse una selfie, ¿no? Entonces eso no solamente significa falta de conocimiento de la crisis, falta de conocimiento científico de lo que está aconteciendo, sino significa, ¿a mí qué me importa el mundo? Yo voy a poder hacer mi vida en este mundo sin importar lo que acontezca alrededor. Entonces sigue presuponiendo que el mundo no va a cambiar, que el mundo va a permanecer y que lograremos resolver estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, esto es una mera ilusión, ¿no? Una mera ilusión que ese principio de uniformidad no es cierta, ¿no? O sea, esos supuestos fundacionales estaban basados pues nada más en la estabilidad que nos brindó el Holoceno, pero con la llegada del Antropoceno y que vemos que el mundo se empieza a volver turbulento, ahora nos enfrentamos a un mundo cambiante y eso es sobre todo el gran problema. Un mundo cambiante mientras nosotros somos incapaces de asimilar que el mundo puede y va a cambiar a nuestro alrededor y que eso tiene implicaciones políticas, éticas, etc. No somos capaces de... creemos que esto simplemente lo vamos a poder resolver. No vemos que nos va a transformar por completo. Va a transformar las condiciones de la Tierra, las condiciones de la civilización, etc., ¿no? Entonces, con respecto a lo que decía de la política, incluso la geografía política,
creemos que pues, las fronteras pueden ser por siempre, ¿no? Un mundo donde creemos que podemos poner un muro para evitar la llegada de migrantes, sigue pensando en cierta estabilidad, y ahí vemos cómo el mundo puede cambiar a partir, por ejemplo, del aumento del nivel del mar, donde se desdibujan. Y por más que queramos poner fronteras, pues desaparecen ciudades, pueden desaparecer culturas, etcétera. Y mientras pensamos que los migrantes, por ejemplo, como lo piensa Estados Unidos o como lo piensa Europa, los migrantes podremos resolver el problema de los migrantes ahí en sus países, y vemos que no, eso va a ser imposible, ¿no? Entonces, tratando de resumir estos elementos que les he estado brindando, dice Edward Wilson en este libro The Social Conquest of Earth, dice: la humanidad actual es como un soñador despierto, atrapado entre las fantasías del sueño y el caos del mundo real. Hemos creado una civilización de la guerra de las galaxias con emociones de la edad de piedra, instituciones medievales y tecnología divina. Todo esto como producto de vivir en condiciones sumamente estables, listas para el florecimiento humano, y que así han sido siempre. Eso lo suponemos. Las instituciones que tenemos son realmente medievales. La idea de Estado-nación pues es griega, ¿no? Las leyes que podemos hacerlas perennes, e incluso las implicaciones de las leyes, ¿no? Todavía no asimilan un mundo cambiante. Por ejemplo, un fenómeno extremo es considerado dentro de la ley como un acto de Dios. O sea, lo vemos tan extremo, y así existe el término, un acto de Dios, porque no podemos todavía pensar en fenómenos tan extremos que puedan ir cambiando la civilización de una manera frecuente, de una manera, de una magnitud que conlleva el antropoceno, ¿no? Entonces, significa que tenemos instalada en nuestras mentes, para intentar resumirlo, tenemos instaladas en nuestras mentes unas condiciones de existencia de otro tiempo, del tiempo del Holoceno, cuando nos estamos enfrentando a un mundo cambiante. Entonces queremos resolver las condiciones de ese mundo cambiante con los presupuestos del Holoceno, con los presupuestos de que, pensando económicamente en desarrollo sostenible, que si hacemos pequeñas modificaciones políticas, si hacemos pequeñas modificaciones en los aparatos legislativos, vamos a poder enfrentar estas situaciones. Y al mismo tiempo, al enfrentarnos a un mundo cambiante con un aparato fijo, terminamos agudizando la propia crisis a la que nos estamos enfrentando. Y eso lo vemos, por ejemplo, de nuevo con la pandemia. No vemos que el mundo probablemente ya no sea el mismo. El mundo al que estamos acostumbrados pre-pandemia y el mundo que vivamos en los próximos años, hemos visto cómo ha trastocado nuestra vida, y es posible que lo va a trastocar por siempre. Y eso es algo que seguimos pensando, que tal vez estamos a una vacuna de distancia, estamos a una modificación tecnológica que pueda regresar las condiciones a la normalidad. Y esa propia reticencia a actuar es que nos está atrincherando, nos está haciendo que seamos incapaces de cambiar, y entonces está agudizando las propias condiciones de la crisis a la que nos estamos enfrentando. ¿Cómo vamos a hacer que la sociedad cambie si la sociedad sigue pensando en el que no necesita cambiar, en el que no necesita transformar la civilización ni cambiar mis intereses personales, ¿no? Entonces ahora nos estamos enfrentando a un mundo cambiante con personas, instituciones, sistemas económicos y políticos incapaces de transformarse porque fueron programados para circunstancias prósperas, estables, controladas. Entonces un mundo caótico comienza a manifestarse en la vida cotidiana con seres con un aparato mental y un orden imaginario que fueron gestados en otro tiempo, en un tiempo de prosperidad, entrenados para el individualismo, pero que ahora se les exige sacrificar su comodidad y conducirse con templanza y frugalidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a poder exigir a unas personas así que cambien? De este modo,
estas condiciones del antropoceno que están gestando es unas condiciones ontológicas, nos están modificando todo lo que significa ser en este mundo. Entonces, las configuraciones mentales, las narrativas que nos creamos del mundo, el ser humano será capaz de seguir, etcétera, las visiones, los valores, las actitudes, las instituciones que se originaron ahí, no pueden sobrevivir ahora en un mundo de escasez y turbulencia, y al revés, se van a resistir a morir. Entonces estamos transitando en el antropoceno a una ontología ahora de la precariedad, ¿no? Nos estamos adentrando ya en este antropoceno, nos negamos a ver que estamos entrando en a aguas inexploradas, y eso significa condiciones de existencia. Una ontología de la precariedad significa condiciones de existencia, ya no de un mundo próspero, sino un mundo donde constantemente tendremos que vivir las consecuencias del cambio climático, de la escasez de recursos, del colapso de ecosistemas, etc. Entonces, todos aquellos valores, toda esa identidad, todas aquellas configuraciones mentales ahora darán pie, por las propias condiciones de la crisis, a una ontología de la precariedad. Eso significa que mientras esta ontología de la prosperidad agoniza, tendrán que surgir nuevos imaginarios, nuevas cosmovisiones, nuevas relaciones con el mundo, nuevos principios, valores, comportamientos. El narcisismo no es posible en una ontología de la precariedad. La compasión ahora, por ejemplo, se vuelve algo importante. La cooperación, precisamente porque en tiempos de escasez no permite en la propia escasez que pensemos egoístamente, ¿no? Entonces, la gran tarea para evitar el agravamiento de la crisis y la transición de una forma, digamos, menos violenta al antropoceno será forjar la emergencia de una ontología de la precariedad. Es decir, ¿cuáles son las implicaciones económicas de un mundo turbulento e inestable, donde las predicciones de años anteriores no sirven para predecir las condiciones actuales? ¿Cómo pensar un sistema económico en tiempos turbulentos? ¿Cómo pensar un sistema político en tiempos turbulentos? ¿Cómo pensar nuestra relación con los demás en tiempos tan turbulentos, ¿no? Donde además empiecen a surgir otros valores, donde veamos la profunda interdependencia con otros seres vivos, donde necesitamos la frugalidad, la austeridad, la vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad no va a surgir por nosotros decirle, oye, somos más vulnerables de lo que creíamos, sino las propias condiciones de enfrentar las amenazas del antropoceno irán forjando este tipo de valores y no antes, ¿no? Entonces debemos de cultivar estos valores y principios que nos darán la oportunidad de crear configuraciones mentales nuevas para adaptarnos a lo que significa una nueva época, una nueva condición de existencia que significa el antropoceno. Y para cerrar, el orden mental, lo que creemos del mundo, las presunciones que hacemos han sido basadas en creer que el mundo no cambia, que el mundo siempre va a ser uniforme, va a estar hecho para un florecimiento humano, y esa ha sido la raíz, en realidad, de todas las configuraciones éticas y políticas que han creado la crisis que vivimos actualmente. Y al mismo tiempo no estamos configurados mentalmente para enfrentarlo. Creemos que es solamente un problema que se puede resolver, que estamos a un poco de tecnología, a pequeñas modificaciones económicas, pequeñas modificaciones políticas, y no son pequeñas modificaciones políticas. Lo que necesitamos es transformarnos. Eso es uno de los mensajes que también se menciona en el reporte del IPCC que salió ayer. Necesitamos transformarnos. No podemos parchar la problemática. Y eso es precisamente presuponer que las condiciones de normalidad del Holoceno se van a mantener. Es momento de abrir los ojos y decir, ese mundo del Holoceno ya no es y ya no será
no se puede resarcir, no se puede restablecer las condiciones. Lo único que podemos hacer es forjar una civilización que ya no esté bajo el presupuesto de aquellas condiciones donde primero florecimos, sino que pueda forjar una nueva condición de existencia, una nueva relación del mundo. Y eso no es por ideal, es porque las propias condiciones del mundo las irá forjando. Entonces, frente a este mundo que está cambiando y que no hay vuelta atrás, pues tiene profundas implicaciones para el trabajo interdisciplinario. ¿Qué significa vivir en el antropoceno? Esa es una labor para economistas, para geógrafos, para quien estudia ciencias políticas, para quien estudia filosofía, para quien estudia arte, para quien estudie lo que sea. ¿Qué significa dentro de mi mente? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones en la ley, en el sistema económico, en el sistema político de abandonar el Holoceno, de abandonar las condiciones de estabilidad y de ahora vivir en un mundo profundamente turbulento, incierto, donde ahí donde creímos algún momento donde teníamos pleno dominio sobre la naturaleza, se demuestra que fue solamente una ilusión. Y ahora la naturaleza nos muestra con claridad que en realidad era simplemente una ilusión y ahora tenemos que vivir con las consecuencias de aquellos actos que llevaron a la propia creación de esta crisis, pero que sin lugar a dudas no podremos controlar, no podremos predecir del todo, no podremos dominarla. Esa es creo que la palabra central, no podremos dominarla. Tenemos que aprender a existir, a vivir, a ser en el antropoceno. Y eso es sobre todo lo que pienso tenemos que llegar a comprender. Esto obviamente hay mucho más que se puede abundar. Aquí les dejo dos artículos míos donde profundizo un poco más al respecto. Si quieren ahorita se los copio en el chat para que tengan acceso a ellos, son de acceso libre. Y pues bueno, pues nada más agradecerles a todos su atención. Espero este tema que busca ser provocado, ¿no? Genere reacciones, podamos reflexionar qué significa entrar en una nueva época como lo es el antropoceno. Ahí les dejo mi correo, Twitter, y me pongo a sus órdenes. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos, a todas por su asistencia y por su interés en esta ponencia. Gracias. Doctor Luis Fernández, pues vaya que sí es provocadora la conferencia que nos acabas de dar y ese es el propósito, así que esperamos levanten la manita, así como lo acaba de hacer Joel Enríquez, para que podamos registrar las personas que quieren participar y cederles el micrófono. Y mientras esto sucede, pues un poco en respuesta a estos pensamientos, estas reflexiones que nos compartes, pensaba que esta crisis civilizatoria es casi una crisis existencial, ¿no? En el sentido en que no solamente nos hace cuestionarnos nuestro lugar en el mundo como en alguna otra época, sino nuestro lugar en referencia. Y aquí hablo de la humanidad con referencia a la naturaleza. Siempre desde el pensamiento más moderno nos hemos acostumbrado a entenderla como una dimensión aparte frente a la cual somos superiores, frente a la cual podemos manejarla, y viene toda esta lógica de dominio, de instrumentalización de la naturaleza que prevalece incluso en estas políticas, en muchas de las políticas climáticas. Y efectivamente coincido contigo en donde no se alcanza a reconocer que las transformaciones implican un cambio de orden, no solamente social, sino en relación con cómo vamos entendiendo nuestra relación con la naturaleza. Y en este sentido, una de las preguntas que me gustaría hacer es qué tanto el antropoceno nos alcanza para mirar que también es el capitaloceno, o sea, esta forma, este modelo de relación con el otro y con la naturaleza, el que ha generado cierta ética, ciertas prácticas. Porque hablabas de este sujeto educado, o bueno, no educado, formado en la prosperidad, en el orden, en lo que es predecible. Y yo pensaba, si habrá estos otros sujetos, ¿no?
que sí que han vivido en la precariedad, que sí que han tenido que seguir construyendo en una lógica más comunitaria y que quizá ahí haya claves, ¿no? Que nos ayuden a llegar a estas transiciones que tú comentas. Si hay estas otras lógicas, a lo mejor como una pista para ubicar algunas claves que nos ayuden a hacer ese cambio que nos invitas a pensar. Bueno, esas serían una de las preguntas a las que yo me sumo mientras ya se van juntando más personas. ¿Cómo pasar de esta ontología de la prosperidad a una ontología más alternativa y que quizá ya hay personas que van en esa lógica, probablemente no pensando en el cambio climático como una de sus agendas, sino porque sus propias condiciones de existencia les han llevado a ellos? Dejaría ahí las preguntas y no sé si estés de acuerdo en que demos otras dos intervenciones y así las juntas y... ¿sí? De acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, entonces empezaríamos con Joel. Enríquez, te pediría por favor que abras tu micrófono. Hola, doctor Luis, a la ciudadanía que escucha, buenos días. Coincido en muchas cosas que usted menciona. Yo vengo investigando las causas, las consecuencias y las soluciones del antropoceno a partir de la investigación de Elizabeth Kolbert de 2014. Leí recientemente, hace un par de meses, no, un mes, no exagero, una columna del doctor Toledo, donde decía que Crutzen había acuñado el término de antropoceno en esta institución de estratigrafía a partir de 1995. Entonces ahí me surge una pregunta, doctor, ¿qué pasó? O sea, nadie a partir de ese año visualizó que podíamos sufrir esta pandemia. Entonces yo se lo cuestiono en el sentido de que en mi registro que tengo de pues, toda esta acumulación de datos, el doctor Gerardo Ceballos lo hizo en 2015, ¿no? Incluso en el, ¿cómo se llama? En la Gaceta de la UNAM, pero electrónica, pues viene el registro, yo lo tengo. Ese por un lado. Por otro lado, pues atendiendo a su provocación, que me parece pertinente, yo lo que logro ver, yo no soy doctorante ni estoy doctorando, o sea, no me encuentro en la academia y tal vez por eso se me facilita verlo de esa manera, que algo pasó entre la academia y la sociedad que no están conectando, ¿no? Yo tengo conocidos en la ENES de Mérida, y su área de divulgación es tiene muchas carencias presupuestales, de gente. Entonces creo que también esa autocrítica creo que es pertinente, ¿no? Porque ahora más que nunca el conocimiento debe estar al acceso de la ciudadanía. Por otro lado, no hay periodismo científico, no hay periodismo especializado Yo he estado en diferentes cursos desde la UNESCO, desde, no sé, diferentes periodistas, ¿no? Como los encumbrados, por así decirlo, y no conocen el tema, ¿no? Yo vengo practicando esta acción desde la preparatoria, pertenecía al programa de los jóvenes hacia la investigación, los jóvenes y la ciencia, y en mí sembró pues, una semilla que no termina. Y ya para concluir y no acaparar más el tiempo, mi cuestionamiento en el sentido de que usted dice que hay otras circunstancias que están moviendo esta crisis civilizatoria. Yo no tengo dudas. Seguir centrando todo en el calentamiento global a mí me parece un error garrafal, ¿no? Entonces le preguntaría, mi segundo cuestionamiento sería ese: ¿cuáles son las causas a las cuales usted ha llegado? ¿Cuáles son las causas a las cuales usted ha llegado? ¿Sí me escuchó? ¿Las causas a las que yo he llegado? Sí, las causas del antropoceno. Ok. Y bueno, nada, ojalá pueda poner ahí su mail. Y les acabo de escribir a la unidad que tienen en Cuernavaca y al PUEC. Ojalá puedan responder. Y señorita Erika, muy amable. Gracias. Buen día. Muchas gracias, Joel. Seguiríamos entonces con Camila. Adelante, Camila, por favor.
Muchas gracias, pues en primer lugar al doctor Luis por la presentación tan interesante y también a las y los organizadores del seminario. Mi comentario iba en esta dirección. En primer lugar, esta pregunta de por qué no actuamos, digamos, es fundamental, ¿no? O sea, es una que yo también me hago y que me ha llevado a mí misma a un montón de crisis también, ¿no? Personales, de tratar de entender qué pasa. Veo con preocupación toda esta ilusión de control, la ilusión de la dominación de la naturaleza, etcétera. Aunque yo como que sí enfatizaría que esta dominación de la naturaleza tiene también como correlato la dominación social, ¿no? Y la dominación de los seres humanos por los seres humanos, ¿no? Y digamos, yo quería entrar un poco en diálogo porque, digamos, yo trato de contestar esta pregunta, vamos a decirlo así, pero desde una perspectiva un poco distinta, como más de la mano de la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, con Theodor Adorno, y también desde como marxismo occidental, pero bueno, acabo de empezar, ¿no? Entonces tampoco es que tengo yo mucho conocimiento todavía, ¿no? Pero algo que es muy importante desde esta perspectiva es pensar como en la subjetividad o las configuraciones mentales como social e históricamente específicas, básicamente constituidas bajo el capitalismo, ¿no? Un poco ligado a lo que decía ahorita la doctora Erika Fossado sobre el tema del capitaloceno, ¿no? De hecho, mucho de la reflexión de estos pensadores va orientada a por qué lo que se ha constituido social históricamente bajo el capitalismo se presenta como algo natural, ¿no? Como algo de la esencia humana. Entonces, todo lo que presentaban, ¿no? Sobre la ontología de la prosperidad, la estabilidad de la naturaleza, la uniformidad de la naturaleza me pareció realmente como súper sugerente y bien interesante, pero sí me resisto un poco a pensar el tema desde algo ontológico, ¿no? Desde que es la esencia de la humanidad en el Holoceno, porque justo usted mismo lo decía al principio, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿No? ¿Por qué esta aceleración en este momento? ¿No? ¿Cómo podemos también ayudar a responder esta pregunta de por qué en los últimos 11.000 años no pasó y ahora sí, ¿no? Y no desde una perspectiva como de progreso lineal ni nada, ¿no? Sino qué hay en este momento, ¿no? Y obviamente esta pregunta no es solo como curiosidad intelectual ni nada, ¿no? Sino que nos va a ayudar también a pensar en qué vamos a construir después, ¿no? ¿Qué mundos queremos construir después, ¿no? Entonces eso, pero pues muchísimas gracias. Gracias, Camila, por tu intervención bastante interesante también. Iríamos con Óscar y luego cerramos para una primera ronda. Óscar Jair Pozos, adelante. Sí, muchas gracias por su charla, doctor. Y bueno, yo tengo dos preguntas muy puntuales para no hacer muy extenso esto. ¿Ve usted como una crisis energética como uno de los motores entendido como uno de los motores de la economía mundial, como uno de esos eventos que nos pueda mover más allá de esta ontología de la prosperidad? Y segundo, si cree que es posible generar una nueva narrativa desde el posthumanismo para superar estas crisis del antropoceno. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Bueno, y doctor Fernández, también hay todas las felicitaciones que están colocando en el chat. Se ve que tu ponencia gustó bastante, entonces también te las hago llegar. Hay varias felicitaciones y pues te cedo la palabra para esta primera ronda. Bueno, primero que nada, sí, muchas gracias. Estaba leyendo los comentarios también en el chat. Les agradezco mucho los comentarios amables que me hacen y las preguntas que se hacen también. Yo creo que tratando hice bastantes notas de lo que ahorita me preguntan, pero creo que de la primera pregunta del capitaloceno, luego qué pasó desde 1995, si ya se hablaba del antropoceno y las causas mismas del antropoceno, es que hemos pensado todo lo que le está aconteciendo al planeta como problemas ambientales o cuestiones científicas. Entonces, hay una como enajenación del problema, ¿no? Lo seguimos como presuponiendo como un observador que simplemente como observa el fenómeno, observa que está ahí aconteciendo allá, un problema allá que ocurre por allá, podemos entenderlo, podemos cuantificarlo, podemos hacer lo que sea, pero realmente no me toca a mí, y si me toca, no asimilo que esto es capaz de cambiar mis condiciones mismas de existencia. Y eso es lo diferente. Por supuesto, yo estoy de acuerdo. Yo sé que la propia
hablar del antropoceno muchas veces está desdibujando las fuerzas, ¿no? Las fuerzas que crearon la crisis, en primer lugar, el capitalismo, etcétera, ¿no? Es justamente el punto de hablar, ¿no? Del capitaloceno, ¿no? Es decir, no es la humanidad, no es, como mencionaba Camila, no es por naturaleza humana, ¿no? Sino que son ciertas condiciones que se brindan en cierto momento, y estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Definitivamente no es naturaleza humana. Sí creo que el capitalismo, sobre todo el capitaloceno, ha tenido la escala para provocar tal impacto en el planeta. Pero detrás del capitaloceno, detrás de cualquier mentalidad capitalista, subyace ciertos elementos de la naturaleza. No es la Pachamama, no es la madre naturaleza, son recursos naturales, ¿no? Son recursos naturales que se deben explotar, y esos son precisamente los principios filosóficos que tenemos de fondo, los tengamos explícitos o no los tengamos explícitos, ¿no? O sea, seamos conscientes de ellos o no. Si yo pienso que el cerro está para desmontarse y crear un edificio, si yo tengo una visión del desarrollo donde lo que implica, estoy pensando nada más en la economía, lo que subyace es eso, ¿no? Subyacen esos presupuestos. Entonces, no es sobre los motores precisos que lo provocan el cambio, sino como los presupuestos inconscientes que están ahí de fondo, ¿no? Entonces, por supuesto, el capitaloceno, ¿por qué no se hizo desde el 95, que era la segunda pregunta? Porque es un concepto, ahí era como un concepto científico. O sea, si ahorita en este momento donde la crisis ha avanzado tanto, tenemos que hablar de, oye, esto nos va a cambiar las condiciones de existencia, significa que nunca hemos realmente asumido que tenía el potencial de modificar por completo nuestras vidas, lo que pensamos de la vida, nuestra relación con el mundo, etcétera, precisamente porque surge como un producto histórico, una cultura, no son todas las culturas del mundo, pero sí una cultura que ha permeado, ¿no? Ha permeado en todo el planeta, ha ejercido dominio, ¿no? Sobre otros, etcétera. Entonces, y que no ha permitido, no ha creído que el mundo lo podía cambiar a él. Más bien que que el ser humano puede cambiar el mundo, pero no que el mundo lo puede cambiar al ser humano. Y esa es en gran manera la gran cuestión del antropoceno. Podrá ser la época que creó el humano, pero ni siquiera sabemos si el ser humano estará al final de este túnel del antropoceno. Creó las condiciones, pero las podrá sobrevivir, eso no lo sabemos, ¿no? Es más bien nunca pensamos que hemos asumido demasiado dominio, y eso es lo que da producto a esa perspectiva económica, a esa perspectiva de dominio, a esa perspectiva política, etcétera, y que, bueno, hablando de la escuela de Frankfurt, pues es la dialéctica de la ilustración, ¿no? El uso de la razón dialéctica que está ahí de fondo, de la razón instrumental, el discurso y la ideología de la ilustración, de precisamente el humano y la razón y el dominio, lo que subyacen en estos sistemas, ¿no? ¿Se pueden crear nuevas narrativas desde el posthumanismo? Por supuesto, pero ahí justamente lo que yo estaría diciendo es que incluso estas nuevas narrativas del posthumanismo no surgen de la nada, o sea, no surgen por idea de alguien de decir, oigan, vamos a dejar de pensar que somos el centro del universo, sino están siendo dadas como producto mismo del avance de la degradación ambiental, de ir observando la profunda interconexión de los sistemas. O sea, de ahí es de donde surge, no solamente del ideal de pensar que no somos los únicos. Entonces, por supuesto que se crearán, no solo si se deben o si son deseables nuevas narrativas, se irán creando porque las propias condiciones de existencia crearán nuevas narrativas, ¿no? Nuevas narrativas donde, ¿cuál será el ideal de la vida? ¿Será la felicidad? ¿Será la acumulación? El planeta no lo va a dar, no va a ser permitido. No va a ser permitido que lo dé. Entonces, obviamente va a crear nuevas narrativas, nuevas éticas, etcétera, pero no por ideal, sino por obligación, por el propio motor de cómo va avanzando la situación.
Y luego se hablaba de la crisis energética y demás. Son todas las condiciones humanas, ¿no? O sea, todos los sectores. Por eso ese es el punto de que lo que está frente a nosotros es una condición de existencia, una condición de cómo vivimos en el mundo y que va a tocar cada sector, el sector energético, el sector económico, el sector político, la filosofía, el arte. Todo lo trastocará y lo trastocará violentamente precisamente porque no creemos que era posible que llegara este punto, ¿no? Entonces la crisis está en todos lados. Por eso cerraba la presentación como que el gran punto para cualquier disciplina será desde aquella disciplina donde estén ustedes parados, decir, cómo las nuevas condiciones de existencia modifican mi objeto de estudio en un mundo como el antropoceno, pensándolo no como un problema, no como una crisis, sino una nueva condición de existencia. Eso es sobre todo el mensaje que quería dar. Espero haber contestado varios puntos, si no, puedo ahorita continuar profundizando. Doctor Luis, muchísimas gracias a ti por esta estimulante conversación que nos deja tanto que pensar, ¿no? Le da como profundidad, como contenido a esta frase que acompaña tantas movilizaciones por el clima de ¿cambia la humanidad o cambia el clima? ¿No? Y nos invita a ir pensando desde esa lógica que justo es la que queremos poner en el centro en esta emisión del seminario. Dar voz, también dar escucha a otra forma de ir construyendo el problema de cambio climático. Esto es otra manera de ir concibiéndolo. Y desde cómo lo concebimos también vamos a pensar en otras alternativas que tengamos más allá de la ingeniería, geoingeniería, de estas cuestiones del mercado para darle respuesta, que también nos hace falta encontrar por ahí otras posibilidades. Y bueno, pues llegamos al final de esta primera emisión. Muchas gracias al equipo del PUEC, al CRIM también, así como a Carolina Toro, a Mariana Sánchez, a Verónica Mendoza, a Alan Castañeda, que nos ayudan a sostener toda la logística que nos hace posible encontrarnos a la distancia. Les recordamos que nuestra siguiente sesión está programada para el 3 de mayo. Vamos a tener el tema de economía circular y ecotecnologías para las ciudades. Son alternativas creativas frente al cambio climático. Entonces esperemos que nos puedan acompañar. Y pues así llegamos al final. Muchísimas gracias y nos estamos conectando. Hasta luego.